Tenebroso al principio, pero terminó siendo una estupidez. Yo era un joven sargento en 2006, destinado en Fuerte Bliss. Por fuera de este lugar había un área de entrenamiento cerca de un aeródromo. Estábamos resguardando unos equipos durante la noche para que la compañía no se tuviera que quedar. Solo éramos un soldado raso y yo. Le dije que nos turnáramos para hacer patrullaje y como estábamos autorizados a tener un vehículo, el otro podía descansar un rato dentro. En cierto momento de la noche me despierto escuchando cómo el soldado golpea mi ventana en completo pánico. Sargento, despierte, hay ovnis afuera. El soldado apunta hacia un lugar y verdaderamente se ven luces que parecían flotar y luego desaparecer. Me tomó un momento digerir la situación ya que recién me despertaba. Esa es la cadena montañosa de Franklin. Lo que estás viendo son los autos transitando la ruta. Los autos eran visibles hasta llegar a una curva donde desaparecían, ya que el camino rodeaba la montaña. Estaba muy agitado al principio, pero al siguiente día fue una de las experiencias más graciosas que tuve en el ámbito militar. Leí el libro de Hal Moore titulado Cuando éramos soldados y jóvenes, y había múltiples instancias donde soldados vietnamitas caminaban sin más hacia las fuerzas norteamericanas en medio del combate. Los observaban sin siquiera levantar sus armas, simplemente comenzaban a reírse de los yanquis. Ahí es cuando los norteamericanos disparaban. Sé que debe haber una explicación razonable de lo que pasó, pero es bastante enervante pensar que el enemigo camine hacia donde estás y se ría en tu cara, poniendo en riesgo su vida sin importarle si le disparas o no. Estaba en mi guardia nocturna en un esquife construido originalmente en los años 50. El sueño me estaba ganando, así que decidí caminar un poco para despertarme. Terminé perdiéndome en un complejo de túneles subterráneos, en una zona del complejo que claramente no fue empleada hace décadas. Pareciera como si las cosas hubiesen sido abandonadas y olvidadas sin previo aviso, congeladas en el tiempo. Me sentía extrañamente cansado y estresado por mi trabajo, y eso no me ayudaba a pensar racionalmente para volver por donde vine. Todo a mi alrededor parecía sugerir como si algo estuviera en las sombras, mirándome. Finalmente logré volver a mi puesto y no le comenté a nadie sobre lo que pasó. Afortunadamente, como era la guardia nocturna, nadie se percató de mi ausencia. Un año después, vino un camarada nuevo y en medio de la guardia nocturna se fue a caminar por ahí. Un par de horas más tarde volvió con el rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. Le asentí con mi cabeza y supo que yo también viví exactamente lo mismo que él vivió. En el 2012 tuve la suerte de ser enviado a Afganistán. No los aburriré con detalles, pero estaba encargado de las radios de una escuadra pequeña en un área remota. Realizamos operaciones de 24 horas y una noche recibimos esta transmisión extraña. Resultaba ser muy fuerte, pero no podíamos determinar la dirección general de donde venía. Sin embargo, lo más extraño era su contenido. Ahora, no soy el lingüista experto, pero puedo reconocer diferentes lenguajes como para notar que no era pastún o persa darí, o incluso inglés. Era lisa y llanamente ruso. Ahí es cuando se da la alerta roja. Comenzamos a llamar a nuestro centro de operación mientras despertamos a la gente. Teníamos una grabadora y logramos registrar gran parte de la transmisión antes de que se detuviera. No teníamos traductores rusos. No teníamos idea de qué estaba pasando.
Enviamos una copia al centro de comando para que tradujeran la información. Sabía que uno de los oficiales que estuvo en mi unidad estaba destinado ahí, y él fue un lingüista ruso durante la Guerra Fría. Le hicieron escuchar el audio. Sus habilidades de traductor estaban algo oxidadas, pero logró entender gran parte del mensaje. Era un llamado de auxilio. Decían que su base estaba bajo ataque y estaban siendo invadidos. Esto era aún más extraño, ya que no había bases militares rusas en Afganistán desde su ocupación. Discutimos sobre cuál pudo ser la causa de eso. El oficial dijo que posiblemente sea un mensaje pregrabado en una baliza y que quizás se haya activado luego de tantos años. ¿Quién sabe? Lo único que me dejó consternado al respecto es que el mensaje no sonaba como si fuera pregrabado. Había un claro nivel de aflicción en la voz. Además, no había interferencia. Esta historia no me sucedió a mí, pero intentaré relatarla lo mejor que pueda. Esto sucedió durante una maniobra en el Centro Nacional de Entrenamiento en algún momento del 2015. Hubo un combate de entrenamiento nocturno. Apareció una luz en el cielo y por 10 minutos hubo silencio. Esto puede no parecer la gran cosa, hasta que ves los números y las estadísticas. Hay un número masivo de personas y equipamiento durante una maniobra. Comunicaciones constantes de radio, ruido de vehículos, gente hablando, etc. Y de repente nada. Entonces, la luz toma unos giros inesperados, siendo el último de 90 grados, y finalmente desapareció disparada al firmamento.